16. Ciencias naturales. Una base de hechos. En cuanto a las ciencias naturales, solo repetiré lo que dije en un capítulo anterior. Nada en la educación de un niño es más importante que establecer una base de información a partir de su propia observación de primera mano. Todo su futuro conocimiento científico se basará en esto. Necesita pasar horas y horas al aire libre en el campo, si es posible, necesita mirar, tocar y escuchar. Necesita notar conscientemente cada hábito o aspecto estructural que distingue a cada animal, ave, insecto. Necesita tomar nota de la forma en que crecen las diferentes plantas y cómo se reproducen. Necesita desarrollar el hábito de preguntar ¿por qué? ¿Por qué sopla el viento? ¿Por qué fluye el río? ¿Por qué un brote de hoja es pegajoso? Y no se apresure a responder todas sus preguntas por él. Deje que trate de pensar en el problema por sí mismo tanto como pueda, y lo que es más importante, cuando entres con la respuesta, asegúrate de que no sea información seca que obtuviste directamente de un libro de texto o una enciclopedia, que tengan la mayor perspicacia posible y en la mayoría de las áreas de la ciencia puede actualizarse con el pensamiento moderno actual. No lo abrumes con demasiados nombres en latín. Si descubre por sí mismo o con la ayuda de un par de preguntas capciosas, al comparar una ostra y su gato, que algunos animales tienen columna vertebral y otros no, no es tan importante que conozca la palabra invertebrado como que puede clasificar los animales que conoce de acuerdo con esa diferencia. Ojos sin ojos. Hay una ilustración de cómo funciona este tipo de educación en Tardes en casa, donde ellas y no ellas van de paseo. No ellas llega a casa aburrido, no vio nada y no encontró nada que le interesara, pero ellas arde en deseos de contar las 100 cosas interesantes que vio. Como ya he tratado de decir, es inherente al niño descubrir las cosas por sí mismo por naturaleza. Depende del padre darle muchas oportunidades de todo tipo y brindarle orientación para alentar y dirigir sus observaciones, de modo que, aunque no conozca los principios científicos técnicos de la clasificación, esté recolectando lo que necesita para hacer tales clasificaciones sin ni siquiera ser consciente de ello. No es necesario repetir todo sobre esto de la parte anterior de este libro, pero es cierto que un niño, el futuro depende en gran medida de cuánto conocimiento real adquiera y cuánto observe inteligentemente. Herbert Spencer preguntó: ¿crees que una mente ignorante y aburrida puede apreciar la belleza poética de una roca redonda con rasguños paralelos de la misma manera que un geólogo que sabe que un glaciar se deslizó sobre esta roca hace millones de años dejando los rasguños? La verdad es que las personas que nunca se han interesado por la ciencia nunca pueden apreciar la mayor parte de la belleza que los rodea. Cualquiera que no haya coleccionado plantas e insectos cuando era niño ni siquiera puede soñar con todas las cosas interesantes que puede ver en los senderos y arbustos locales. Principios. Relacionado con esto, me gustaría recomendar The Sciences, del estadounidense Edward Holden. Este libro es lo que tengo en mente. Es una forma adecuada de llegar a las mentes sensibles e inteligentes de los niños. Esto es lo que quiere decir con un libro de primera mano. El señor Holden conoce su tema y entiende a los niños y presenta información en forma de conversaciones sencillas entre niños. Se tratan alrededor de 300 temas: dunas de arena, dragado, huracanes, ecos, prismas, la campana de buceo, la Vía Láctea y más. Lo que hace que este libro sea tan maravilloso es que es amigable y lleva tiempo explicar cada tema de forma natural. Los temas se dividen en grupos según el principio científico que explican. Hay muchos experimentos simples que los niños pueden hacer por sí mismos. Esta cita del prefacio es una invitación a los maestros. El objetivo de este libro es proporcionar lectura en el hogar a la escuela que amplíe las mentes de los niños en el área de la ciencia y muestre cómo la ciencia es relevante en el arte y la vida cotidiana. Esta no es un libro de texto, aunque enseña los principios fundamentales de la ciencia. Su propósito es ayudar a los niños a entender el mundo físico que los rodea. Las ciencias pueden ser comprendidas por los niños. Todo lo que sucede en la naturaleza está ordenado, gobernado por una ley científica, no por algún tipo de magia. La gente real entiende estas cosas. ¿Por qué el niño mismo no puede ser una de las personas que las entiende? Un niño no puede entender todos los detalles técnicos de las locomotoras, pero puede entender los principios de cómo funcionan de manera general. Si alguien explica la ley general bien entendida detrás de esto, el niño puede entender cómo una locomotora es solo una aplicación en la práctica.
El propósito del libro es despertar la imaginación del niño, explicar información útil, abrir su mente a la sabiduría. Aún más, su propósito es inspirar a los niños a querer observar las cosas y tener un interés real de por vida en el mundo que los rodea. La astronomía, la física, la química, la meteorología y la geografía se explican de la forma más completa posible y se mejoran con ejemplos de cosas familiares. En astronomía, por ejemplo, el énfasis está en las cosas que el niño puede presenciar por sí mismo y se le dice cómo hacerlo. La salida y la puesta de las estrellas, las fases de la luna y cómo usar un telescopio se explican con palabras sencillas. Estas cosas parecen misteriosas para un niño, pero no son mágicas. En cambio, su atención se dirige a misterios más profundos. Los fenómenos científicos se muestran como casos de leyes científicas en acción, y esto hace no solo para la astronomía, sino para otras ciencias, fenómenos comunes como el vapor, las sombras, la luz reflejada, los instrumentos musicales, los ecos, etc., se explican por lo que provoca. Cuando los experimentos ayudarían son simples y están completamente descritos e ilustrados, funcionan tan bien en un salón de clases como en un hogar. Este libro fue escrito porque creo que puede hacer mucho para ayudar a los niños a entender el mundo en el que viven y quiere ser parte de esa ayuda. También me gustaría mencionar un artículo de Pares Review de abril de 1904 de Moore sobre el pionero educativo Richard Dawes. La parte 2 de ese artículo está en línea aquí. En 1841, mientras era rector en la parroquia de Kings-Somborne, trabajó con personas sin educación y aldeanos agrícolas degradados. Toda la historia es interesante, pero muestra nuestro tema actual es la ciencia en la que se centró su escuela. ¿Cómo se enseña en una escuela de pueblo? Este era el objetivo del señor Darwin. Quería enseñar lo que sería útil e interesante para estos niños sabiendo qué tipo de vida probablemente vivirían. Quería enseñarles cosas comunes y cotidianas. Se le mostró cuántas de las cosas familiares que los rodeaban eran interesantes y cómo conocerlas le ayudaría a comprender los principios que podrían aplicarse a otros fenómenos naturales. Además, comprender cómo funcionan y se construyen las cosas podría tener un uso práctico. Luego, se le dio una aplicación práctica a todo lo que aprendieron. Nada de lo que aprendieron les sirvió de nada. Una lista de algunas de las materias que enseñó sería el mejor comentario sobre el método Dawes. Algunas de las propiedades del aire, explicando cómo su presión les permite bombear agua, divertirse con chorros y pistolas de aire, aspirar agua con una pajita, explicando los principios y la construcción de un barómetro, la bomba común, la campana de buceo, un par de fuelles. Ese aire se expande por el calor, lo que se demuestra colocando un globo medio inflado cerca del fuego, cuando desaparecen las arrugas, porque el humo de la chimenea a veces se eleva fácilmente en el aire, a veces no, porque hay un tiro por la chimenea y debajo de la puerta y hacia el fuego. El aire como vehículo de sonido y porque se ve el destello de un arma distante disparada antes de que se escuche el estampido. ¿Cómo calcular la distancia de una tormenta eléctrica? La diferencia en las velocidades a las que diferentes materias conducen el sonido. El agua y sus propiedades, su estado sólido, fluido y vaporoso, porque las tuberías de agua se revientan con la escarcha, porque el hielo se forma y flota en la superficie de los estanques y no en el fondo, porque salta la tapa de la tetera cuando el agua está hirviendo en el fuego, los usos a que se aplica la energía del vapor, la evolución gradual de la máquina de vapor, mostrada por modelos y diagramas, cómo se seca su ropa y por qué sienten frío sentados con ropa húmeda, por qué una cama húmeda es tan peligrosa, por qué un cuerpo flota en el agua y otro se hunde, las diferentes densidades del agua del mar y dulce, por qué al entrar a la escuela en la mañana de una mañana fría, a veces ven humedad en la ventana y por qué adentro no, y no en el exterior, porque un día helado su aliento es visible como vapor, las sustancias que el agua retiene en solución y cómo su agua potable se ve afectada por el tipo de suelo a través del cual ha pasado. Rocío, su valor y las condiciones necesarias para su formación colocando porciones iguales de lana seca sobre grava, vidrio y hierba y pensándolas en la mañana siguiente. Calor y sus propiedades, cómo el herrero puede encajar aros de hierro tan firmemente en las ruedas de carreta y carretillas. ¿Qué precauciones deben tomarse al colocar los rieles de hierro de los ferrocarriles y al construir puentes de hierro? ¿Qué materiales son buenos y cuáles son malos conductores del calor? ¿Por qué a la misma temperatura algunos se sienten más fríos a nuestro tacto que otros? ¿Por qué un vaso
A veces se rompe cuando se vierte agua caliente en él. Y si el vidrio grueso o delgado es más propenso a romperse, ¿por qué se puede hacer hervir agua en una tetera de papel o en una cáscara de huevo sin que se queme? Los metales, sus fuentes, propiedades y usos, modo de separarse los minerales, la luz y sus propiedades ilustradas por prismas, etc. Adaptación del ojo, causas de la miopía y la miopía. Los principios mecánicos de las herramientas más utilizadas, la pala, el arado, el hacha, la palanca, etc. Puede ser una sorpresa que esas materias se puedan enseñar a los niños rurales de primaria, pero es cierto, se enseñaban en la escuela Kingsonborne y se enseñaban con tanto éxito que los niños se interesaban por lo que aprendían y hacían buen uso de lo aprendido. Cuando el señor Dawes escucha que los niños pequeños no pueden entender temas científicos tan complejos, dice: ¿qué distingue a la ciencia? Es lo sencillo que es. Puede ser necesario ser un genio para descubrir inicialmente las leyes de la naturaleza, pero una vez que los científicos descubren y entienden las leyes, están al alcance de un niño. Los principios de la ciencia siguen el sentido común. Si estos principios se enseñan de una manera sencilla y con sentido común, los niños podrán entenderlos fácil y rápidamente. A los estudiantes de 10 o 12 años todavía se les puede enseñar a desarrollar hábitos de observar atentamente y hacer preguntas. Es importante recordar esto para aquellos que deciden qué materias incluir en un plan de estudio. Cuando leemos sobre el experimento de Dawes, deseamos que todos tuviéramos acceso a alguien como Dawes para enseñar a nuestros hijos, pero al menos nos ha mostrado lo que los niños deben saber, y el señor Holden nos ha proporcionado un gran recurso. Algunos capítulos del libro de Holden pueden ser demasiado complejos para un niño de 9 años, pero la mayor parte del libro estará dentro de su capacidad de comprensión. Pero recuerda hacer los experimentos incluidos. Si todavía se pueden encontrar, los diálogos científicos de Joyce describen muchos experimentos simples que los niños pueden hacer por sí mismos.